Leovigildo Céspedes regresó de su viaje a Múnich 2 días antes de lo planeado. El calor del hangar le pegó en la cara al entrar, mezclado con el familiar olor a gasolina y aceite de motor. Pero un sonido anómalo cortaba el golpeteo rítmico de las herramientas. Una voz masculina, hablando un alemán fluido y técnico desde la oficina de cristal. Era el mecánico nuevo, Lisandro, de 22 años y overol manchado de grasa, con los pies sobre una caja de repuestos, mientras sostenía el teléfono del taller. Hablaba un idioma del que Leovigildo apenas entendía los saludos. Entró con el ceño fruncido, haciendo un gesto para que colgara. Él levantó un dedo, sin mirarlo. «En un moment, bitte», dijo al teléfono, y continuó la conversación. Lo que ese joven sabía estaba a punto de salvar el negocio que él había construido durante 20 años. Lisandro tenía una costumbre que nadie en el taller comprendía. Siempre llevaba un auricular puesto, ajustando un carburador, cambiando un filtro, esperando en la fila para el almuerzo. No era reggaetón, era alemán técnico. Antes había sido sueco. Y antes, coreano. 7 idiomas de ingeniería automotriz aprendidos por su cuenta, con manuales en PDF, foros en línea y una terquedad silenciosa que nunca necesitó justificar. Creció en un barrio de Bogotá, donde las aspiraciones de la gente rara vez cruzaban la autopista. Su madre cosía para la calle. Su padre se fue demasiado pronto. Lisandro aprendió que lamentarse no ajustaba motores. Lo que funcionaba era hacer lo que nadie esperaba. Terminó la formación técnica en una escuela pública con goteras y equipos obsoletos. De ahí pasó a talleres de barrio, hasta que su habilidad para diagnosticar fallas complejas le consiguió una prueba en el exclusivo taller de Leovigildo Céspedes, especialista en importados alemanes. No se avergonzaba de tener las manos llenas de grasa. Se enorgullecía de cómo las usaba. Cada motor que tocaba volvía a la vida más afinado que antes. Y se iba sin buscar aprobación, dejando solo el ronroneo perfecto de un trabajo bien hecho. La agencia de personal lo envió al taller de Céspedes un lunes. Reemplazo temporal. El jefe de mecánicos, un hombre mayor llamado Porfirio, estaba incapacitado. Leovigildo viajaba por una semana a Alemania, y alguien tenía que encargarse de los diagnósticos pendientes. Lisandro llegó con su overol limpio, el cabello corto y una pequeña caja de herramientas personales. El vigilante, Gaudencio, un hombre de unos 50 años con la mirada cansada de quien ha visto a muchos ir y venir, le abrió la reja sin dirigirle la palabra. Le entregó una lista de órdenes de trabajo, apuntó a una fila de autos de lujo y regresó a su garita. El taller era un santuario para los amantes de los carros. Un Porsche 911 clásico sobre un elevador. Un BMW UM5 esperando diagnóstico. Un Mercedes antiguo cubierto con una lona. Lisandro caminó entre los vehículos, no con admiración, sino con método. Evaluaba cada máquina antes de conectar el escáner. Sabía que cada marca tenía su alma, y respetar esa alma era la clave. Las primeras horas, el único sonido era el suyo. El chasquido de una llave, el zumbido del compresor, el pitido del multímetro. Trabajó en el Porsche hasta mediodía, comió un almuerzo que trajo de casa y por la tarde se enfocó en el BMW. Fue allí, con la cabeza metida bajo el capó, que sonó el teléfono de la oficina. 1, 2, 3 veces. No era su trabajo contestar. Pero si era una llamada importante de Alemania y el dueño no estaba, la culpa por no haber hecho nada recaería sobre él. Limpiándose las manos en un trapo, entró a la oficina climatizada que olía a café y cuero. Descolgó. Taller Céspedes. Buenas tardes. La voz del otro lado era inconfundible. Un saludo en alemán formal, preciso. El hombre se presentó como Herr Baumgartner y preguntó si hablaba desde el taller del señor Leovigildo Céspedes. Era el número de emergencia del contrato de distribución. Lisandro, sin pensarlo,
Respondió en alemán. Dijo que el señor Céspedes estaba de viaje y preguntó si podía ayudar. Hubo una breve pausa, la de alguien que no esperaba encontrar un interlocutor técnico en su propio idioma en un taller colombiano. Luego, Herr Baumgartner continuó. Profesional. Quería confirmar si un anexo técnico enviado por correo había sido revisado por el señor Céspedes. El consorcio de repuestos esperaba una respuesta antes del viernes. De lo contrario, procederían según lo estipulado en el nuevo documento. Lisandro anotó todo en un bloc. Nombre, Kubel. Plazo. Mientras escribía, Baumgartner añadió, casi como un comentario casual, que esperaba que no hubiera confusión con la terminología, como había ocurrido en otros casos. Fue en ese instante que se abrió la puerta del taller. El sonido de unos zapatos caros sobre el cemento pulido. Lisandro lo oyó, pero no colgó. Interrumpir a Baumgartner sería una falta de protocolo. Leovigildo Céspedes apareció en la puerta de la oficina. Traje de viaje arrugado, maletín en la mano, y una mirada que lo fulminó. El mecánico temporal, en su oficina, hablando alemán, por su línea privada. Leovigildo avanzó, desesperado, y agitó la mano. ¡Cuelgue! ¡Cuelgue ya! Él levantó un dedo, un momento, y siguió hablando con la misma calma. Leovigildo se puso rojo. Cada segundo que él hablaba era una tortura. Podía estar arruinando un negocio. Cuando él rió discretamente por algo que dijo Baumgartner, Leovigildo abrió la boca para gritar. Lisandro volvió a levantar el dedo, firme, sin mirarlo. 30 segundos después, se despidió formalmente y colgó. Se giró hacia Leovigildo, con su expresión serena de siempre, y le pasó el bloc. Llamó el señor Baumgartner. Anoté su número y el plazo. Espera respuesta para el viernes. Leovigildo miró el papel y luego a él. ¿Usted habla alemán? La voz le salió más dura de lo que pretendía. Lisandro respondió con una frase corta en alemán, luego en inglés y después en sueco, diciendo lo mismo. Que había entendido cada palabra y podía repetirla si él lo necesitaba. Leovigildo no supo qué hacer. Hacía 20 años que había construido su imperio. Sabía que mostrar debilidad costaba caro. Pero en ese momento, con la nota en la mano, sentía que el control se le escapaba. La presión había comenzado 3 días antes, en una sala de juntas en Múnich. El viaje era para renovar una exclusividad de 15 años. Calixto Roldán, su socio, se encargaba del papeleo internacional. Leovigildo confiaba en él. Pero en la reunión, los alemanes presentaron un anexo al contrato en alemán, con una firma que parecía la suya, y lo trataron como un hecho consumado. Los traductores que Calixto había contratado lo resumieron vagamente. Leovigildo volvió a Colombia con una foto del documento en el celular y con Calixto al otro lado del teléfono, insistiendo en que era un malentendido. ¿Qué más dijo?, preguntó Leovigildo. Palabra por palabra. Él repitió todo en español. El nombre de Baumgartner, el documento, el plazo del viernes y la frase final sobre proceder con lo estipulado. ¿Algo más? Dijo que esperaba que no hubiera confusión con la terminología, como en otros casos que conocía. Leovigildo sintió un escalofrío. Esa frase tenía un peso enorme. Tomó el bloc y se sentó en su sillón de cuero. La letra de Lisandro era clara, técnica. Él regresó al BMW y retomó su trabajo, como si el dueño del negocio no estuviera a 3 metros de él, con el mundo cayéndosele encima. Leovigildo abrió la foto del anexo en su celular. 10 páginas de jerga técnica alemana. El traductor automático devolvía frases sin sentido. Calixto le envió un mensaje. Ya hablé con ellos. Todo resuelto, tranquilo. Leovigildo miró el mensaje, luego a Lisandro. Tenía un auricular colgando del bolsillo del overol.
Subió a su apartamento privado, encima del taller. Abrió el documento en la computadora. Nicanor envió otro mensaje. Ni llames a Baumgartner. Yo estoy manejando todo. Leovigildo se asomó por la ventana. El sol se ponía, tiñendo de naranja los capós de los autos. Lisandro cruzó el patio con una caja de herramientas. Él bajó. El joven se estaba lavando las manos en el lavadero del taller. El olor a jabón desengrasante flotaba en el aire. ¿Usted puede leer alemán técnico?, preguntó. No es una conversación. Es un contrato de ingeniería. Lisandro se secó las manos. Depende de la especificidad. Pero sí, puedo. Leovigildo asintió. Se quedó hasta la madrugada intentando descifrar el documento. Cuando se rindió, sabía que la única ayuda que tenía estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes. Lo que no sabía era que Calixto hacía una llamada para asegurarse de que esa ayuda desapareciera. A la mañana siguiente, Lisandro bajó a las 7. Hizo café, organizó su puesto de trabajo. Leovigildo ya estaba en la oficina, con los ojos rojos. ¿Tiene tiempo hoy?, preguntó él. Le mostró la tablet con el anexo. Léalo y dígame qué dice. Lisandro se sentó y tomó la tablet. El metal frío contrastaba con el calor de sus manos. Leovigildo se quedó de pie a su lado. Las primeras páginas eran estándar. En la quinta página su ritmo cambió. Aquí usan una terminología inusual, dijo, para definir incumplimiento. Es ambigua, casi indefendible legalmente. Leovigildo se tensó. Es como una puerta que parece cerrada, pero no tiene cerrojo. Siguió leyendo. Mencionan un apéndice C, pero no me lo ha mostrado. Leovigildo buscó en sus archivos. Lo encontró. 3 fotos borrosas. Se las envió. Lisandro acercó la pantalla a sus ojos. Este apéndice activa la cláusula de cesión de derechos, dijo. La consecuencia es la transferencia de la licencia de exclusividad. ¿De cuánto? La foto corta justo ahí. El silencio se llenó con el zumbido del aire acondicionado. Justo entonces, sonó el teléfono. Era Calixto. Cuando Leovigildo colgó, le dijo a Lisandro que podían continuar mañana. Al salir, él le preguntó, ¿por qué alemán? Él se detuvo. Porque los mejores motores del mundo hablan ese idioma. Si podía entenderlos a ellos, podía entender cualquiera. En el pasillo, su celular vibró. Un mensaje de la agencia. Ket registrada. Suspensión inmediata. Lisandro supo de dónde venía. Esa noche no durmió. Hacía cálculos, arriendo, comida. Por la mañana hizo café y lo dejó tapado para Leovigildo. En la cocina, recordó una frase de Herr Baumgartner. El manifiesto enviado no es el mismo que discutimos en marzo. En la prisa, lo había olvidado. Escribió la frase en alemán y su traducción en un papel y lo metió en un sobre. Agradeció la oportunidad y deseó suerte. Dejó el sobre junto al café, tomó su caja de herramientas y salió. Gaudencio, el vigilante, ni levantó la vista. A 2 cuadras, el celular sonó. Era Leovigildo. ¿Dónde está? A 2 cuadras. ¿Puede volver? ¿Por qué? Porque leí su nota. Lisandro se detuvo. Puedo volver, dijo, pero necesito entender qué se hará con la información que le dé. Justo, respondió él. Cuando entró, Gaudencio lo miró por primera vez. Leovigildo lo esperaba con la nota y el documento completo, impreso. Necesito saber qué dice el apéndice C, completo. Lisandro se sentó y fue directo a la última página. Levantó la vista. Lo encontré. Leyó la cláusula. Esto no transfiere una parte de la licencia, dijo con voz neutra. La transfiere toda, el 100%.
Leovigildo se quedó helado. Cualquier retraso superior a 5 días en una comunicación formal activa la cláusula. Esto es una trampa, susurró Leovigildo. Está diseñada para ser imposible de cumplir, confirmó él. ¿Cuánto tardaría en hacer una traducción jurada?, preguntó. Unas horas. Necesito una computadora. Él le trajo una laptop. Empezó a escribir. Mientras Lisandro tecleaba, Calixto llegó sin avisar. Entró a la cocina con una sonrisa y se detuvo al verlo. La sonrisa se congeló. Leovigildo, tienes visita. Es trabajo, respondió Leovigildo. Intentó hablar en privado, pero Leovigildo se negó. Lisandro acaba de encontrar una cláusula que me hace perder la licencia entera si me atraso en un correo. ¿Tú leíste esto antes de que yo firmara? Calixto palideció. Es lenguaje estándar. Fuera de contexto suena peor. El contexto no vale en un tribunal, dijo Lisandro sin levantar la vista. Calixto lo miró con desprecio. ¿Desde cuándo un mecánico de overol dicta nuestra estrategia legal? El silencio se cortó. Él lee alemán técnico, dijo Leovigildo. ¿Tú no? La tensión se rompió cuando Leovigildo decidió llamar a Baumgartner. La llamada se haría en 2 días, con Lisandro presente. Calixto se fue, derrotado. Va a intentar hablar con ellos antes, advirtió Lisandro. Sugiero que llame a Baumgartner hoy, solo para confirmar la hora y avisar que tendrá un intérprete técnico. Eso le cierra la puerta. Leovigildo se asombró. Aprendí que pensar despacio sale más caro, dijo él. Hizo la llamada. 2 días después, a las 10 de la mañana, Lisandro estaba en la oficina, con sus notas organizadas. En la pantalla apareció Herr Baumgartner. Leovigildo lo presentó como su asesor técnico. Baumgartner lo reconoció por la voz. Lisandro condujo la reunión en un alemán impecable. Explicó sin acusar la discrepancia. Baumgartner, en silencio, revisó sus archivos. Su rostro se endureció. Este apéndice no estaba en la versión de marzo, dijo. Alguien lo añadió. El documento queda sin efecto. Iniciaremos una auditoría. Al colgar, la última frase de Baumgartner fue: agradezca a su asesor. Hizo la pregunta correcta, de la manera correcta. Leovigildo miró a Lisandro, que guardaba sus papeles con calma. Usted salvó en 2 días lo que yo construí en 20 años, dijo él. Hice lo que cualquiera con mis conocimientos haría, si alguien se hubiera molestado en preguntar. La frase no llevaba rencor, solo verdad. Calixto fue despedido esa misma tarde. Días después, Leovigildo llamó a Lisandro. Le ofreció el puesto de jefe de operaciones técnicas. Él pidió un día para pensar. Al día siguiente, llegó al taller. Gaudencio, el vigilante, se levantó y, en lugar de señalarle la entrada de empleados, le abrió el portón principal. Lisandro entró con su auto por primera vez por allí. El portón se cerró a sus espaldas con un clic familiar, pero esta vez el sonido fue diferente. Era el comienzo de algo nuevo. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que la necesite.